Me llamo Capitana Danica Merrill. Tengo 29 años. En el aeródromo Brim de Afganistán, el polvo y la mortalidad son las únicas cosas que parecen reales. Pero el golpe más letal no vino del enemigo. Provino de una llamada satelital de mi padrastro, Richard, desde Colorado. Su voz era de una alegría empalagosa. «Danny, qué buena noticia. Acabo de vender la cabaña de tu padre. Me quedé sin palabras». «No te sorprendas», se rió entre dientes. «El dinero servirá para saldar algunas deudas y conseguirle a tu hermanastra Chloe ese viaje a Europa. Es por el bien común. El mío, obviamente. Además, esa vieja cabaña solo estaba acumulando polvo, igual que las medallas de tu padre. Se me heló la sangre. Pensó que 11,000 kilómetros me dejaban indefenso, pero no sabía nada del expediente de protección de la fortaleza que mi abogado y yo firmamos hace años. Si alguna vez tu propia familia ha considerado inútiles tus sacrificios, cuéntame desde dónde los ves. Dale a me gusta y suscríbete, porque esta es la historia de cómo una soldado usó sus habilidades en el campo de batalla para obtener justicia aquí mismo, en casa. El teléfono satelital se apagó, pero la voz de Richard permaneció en el aire seco de Afganistán. Un eco tóxico en el silencio de mi pequeño aposento. No había gritos ni objetos arrojados contra las delgadas paredes de contrachapado. La rabia que me invadía era demasiado inmensa para una descarga tan pequeña. Era algo frío y pesado, un bloque de hielo formándose en mis entrañas. Mi entrenamiento tomó el control antes de que mi corazón se rompiera en pedazos. Caminé aturdida hacia la letrina improvisada. El suelo estaba lleno de arena que se filtraba por todas partes. El rostro que me devolvía la mirada desde el espejo de metal pulido estaba pálido bajo una capa de polvo. Los ojos, abiertos pero firmes, eran los ojos de un soldado, no los de una hija herida. No lo permití. Ahuequé las manos bajo el débil chorro de agua fría y me la eché en la cara 2 veces. El impacto me asentó, un ancla física en un mar de caos emocional. Entonces comencé los ejercicios. Respiración táctica. Inhalar durante 4 segundos, retener durante 4, exhalar durante 4, retener durante 4. El rugido en mis oídos comenzó a disminuir. El violento temblor en mis manos se calmó. Observé mi reflejo mientras el soldado recuperaba el control. La rabia no había desaparecido. Oh, no. Estaba siendo comprimido, refinado, canalizado hacia algo frío, agudo y con propósito. Aquí, la misión se centra en la supervivencia. No dejes que la emoción te nuble el juicio. No puedes. Pero supe con una certeza que me heló la sangre que acababa de declararse una nueva guerra. Y el frente no estaba en las montañas del Hindu Kush. Estaba a 11,200 kilómetros de distancia, en pleno Colorado. Pero antes de lanzar una contraofensiva, hice un último intento diplomático. Necesitaba creer que aún tenía un aliado en casa, una fuerza amiga con la que podía contar. Respiré hondo y llamé a mi madre. La esperanza que albergaba era frágil y se desvaneció en segundos. «Mamá», dije con voz tensa, pero incluso Richard me acababa de llamar por la cabaña. Una pausa, un leve crujido en la línea, y luego su voz, débil y evasiva. «Lo sé», susurró Carol. Las palabras eran apenas audibles, cargadas de una culpa que no podía ocultar del todo. «¿Lo sabías?» La pregunta fue silenciosa, pero me pesaba todo el mundo. «Danny, escucha», empezó, con un tono defensivo en su voz. «Richard prometió que lo manejaría todo con calma. No le compliques las cosas. Está muy estresado ahora mismo». Las excusas me invadieron. Cada una nueva capa de traición. Las deudas, la presión, la promesa de una solución rápida. La escuché describir a Richard como una víctima, un hombre acorralado, obligado a tomar una decisión difícil. Difícil para él. Finalmente la interrumpí.
El hielo en mi voz era tan afilado que cortaba vidrio. Está vendiendo la casa de papá a mis espaldas. Está vendiendo nuestra casa, la que papá me dejó. Es simplemente complicado, balbuceó. Y luego su tono pasó de evasivo a irritado, como siempre ocurría cuando me negaba a ceder. ¿Por qué siempre tienes que ser tan rígido, tan militar en todo? ¿No puedes sacrificarte un poco por la familia por una vez? Eso fue todo. Ese fue el golpe de gracia. No del combatiente enemigo, mi padrastro, sino de la única persona en el mundo que se suponía sería mi aliado incondicional. Sacrificarme un poco. Como si mi vida entera no estuviera cimentada en el sacrificio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras, un insulto obsceno. A sus ojos ya no era su hija, solo era un recurso, una herramienta para mantener su frágil y artificial paz. La paz que había elegido por encima de mí, del recuerdo de papá, de todo lo que se suponía que importaba. No me despedí. Simplemente colgué la llamada. La calma controlada que tanto me había esforzado por construir se había esfumado, reemplazada por un dolor profundo. Mi mente huyó del polvo y el calor de Bagram y se refugió en el aire fresco y fragante de las rocosas. Vi la cabaña. Podía sentir la textura áspera de la chimenea de piedra que papá y yo habíamos construido juntos un verano. Mis manos, pequeñas y torpes junto a las suyas. Podía oler el tenue aroma a humo de la vieja alfombra de piel desnuda que tenía delante, la que había heredado de su padre. Me imaginé la estantería que había empotrado en la pared, llena de libros de bolsillo desgastados sobre historia militar, biografías de Patton, crónicas de la guerra civil, el arte de la guerra de Sun Tzu. Richard no solo estaba vendiendo un edificio, estaba liquidando mi pasado. Estaba subastando las últimas piezas tangibles de mi padre, las reliquias más sagradas que me quedaban, y la idea de que usara ese dinero manchado de sangre para enviar a su hija Chloe de vacaciones por Europa era una profanación. Estaba convirtiendo el legado de un héroe, un hombre que murió por su país, en entretenimiento barato, un anticipo para un anfitrión de viaje y billetes de tren. Mi dolor se consolidó de nuevo. Salí de la letrina y volví al centro de operaciones tácticas, el hogar de los servidores y las radios, un consuelo familiar. Me senté en mi puesto, abrí mi portátil cifrado e ignoré las notificaciones intermitentes de mi unidad. Esta era una misión personal ahora, pero la llevaría a cabo con precisión profesional. No redacté un correo electrónico largo y emotivo. Mis dedos volaban sobre el teclado, escribiendo un breve mensaje codificado para mi mejor amiga, Laura Jensen, abogada contractual en Denver, y la única persona en quien confiaba ciegamente. El asunto era simple, urgente. El mensaje era aún más simple. Situación Redcon 1 en la fortaleza Ghost Pine. Fuerzas hostiles se han apoderado del activo. Se solicita el despliegue inmediato de contramedidas legales, a la espera de más información. Pino Fantasma, el nombre en clave que le habíamos dado a la cabaña años atrás, una broma entre dos amigos que acababa de volverse completamente seria. Pulsé enviar. La guerra había comenzado oficialmente. El frío que me recorría las venas no era nuevo. Era un fantasma familiar que me transportaba a otro tiempo, a otras vacaciones. Cuando mis sueños se sacrificaron por la comodidad de alguien más, tumbado en mi catre en Bugram, bajo el intenso resplandor de una bombilla fluorescente, sentí el fantasma de esa vieja y familiar frialdad calar en mis huesos. La traición de mi madre no fue una herida reciente, fue el desgarro de una cicatriz que había arrastrado durante más de una década, una cicatriz que se me quedó grabada en lo que debería haber sido uno de los días de mayor orgullo de mi juventud. El recuerdo me transportó a través de los años, al tintineo de los cubiertos y las sonrisas forzadas de una cena de acción de gracias a los 18 años. El aire en nuestra casa de Colorado Springs estaba impregnado del rico aroma a pavo asado y relleno de salvia. Estaba rebosante de emoción, prácticamente vibrando en mi asiento. Justo la semana anterior,
había recibido mi carta de aceptación a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Fue más que una simple admisión universitaria. Fue la culminación de todos mis sueños desde pequeña, ser como mi padre. Era mi futuro ganado con excelentes calificaciones, cartas universitarias y agotadoras horas de preparación. Ingenuamente pensé que todos compartirían mi alegría. Toda la familia estaba allí, tías, tíos, primos. A la cabecera de la larga mesa del comedor, Richard se sentaba como un rey en su trono. Revolvía el líquido ámbar en su vaso de cristal, Bourbon Woodford Reserva, su favorito, comprado con el dinero de mi madre. Esperó a que todos tuvieran el plato lleno antes de carraspear. El sonido acalló la charla en voz baja en la mesa. Levantó su copa. «Un brindis», anunció, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Por Danica, sentí un rubor de orgullo. Mi madre me lanzó una rápida mirada de aliento. «Por Danica», continuó, recorriendo la sala con la mirada, que está a punto de desperdiciar la mejor educación del mundo para aprender a saludar y a obedecer órdenes. «Pero bueno», añadió con un guiño, «al menos se verá bien con el uniforme». Unas risas obligadas e incómodas recorrieron la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi madre, suplicándole con la mirada que dijera algo, que me defendiera, pero ella solo bajó la vista a su plato, repentinamente fascinada por la tarea de cortar una rebanada de pavo. No quiso sostener mi mirada. En ese momento, su silencio fue más fuerte que su burla. Era un respaldo. La humillación me quemó las mejillas, ardiente y aguda. Pasé el resto de la cena dando vueltas al puré de papas en el plato, mientras la comida festiva se convertía en cenizas en mi boca. Más tarde, mientras se servían los postres, pastel de calabaza y pastel de nueces pecanas, mis favoritos, Richard empezó a repartir regalos. Tenía un don para los grandes gestos, sobre todo cuando no eran de su bolsillo. Le regaló a mi hermanastra, Chloe, que entonces tenía 16 años, una pequeña y emblemática caja azul atada con un lazo blanco. «Para mi princesa», susurró mientras ella lo abría y revelaba un delicado collar de plata de Tiffany & Co. Chilló de alegría y él sonrió radiante. Luego se giró hacia mí, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre blanco. Lo deslizó por la mesa. «Toma, Danny». Lo abrí. Dentro había un billete de $50. «Ve a comprarte unos calcetines gruesos», dijo, dando un buen sorbo a su bourbon. «He oído que los inviernos en Nueva York son brutales». El mensaje fue clarísimo, transmitido con la precisión de un cirujano. Chloe, su princesa, era un objeto para adornar y atesorar. Yo, el soldado, era simplemente funcional, práctico. Mi valor residía en mi utilidad, como un par de calcetines calentitos. Los $50 se sintieron como una despedida, una palmadita final en la cabeza para el caballo de batalla de la familia. No podía soportarlo más. Me disculpé de la mesa, con un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Huí a mi habitación de la infancia y finalmente dejé caer las lágrimas que había estado conteniendo, silenciosas y calientes sobre mi rostro. Unos minutos después, la puerta se abrió con un chirrido. Era mi madre. Por un instante desesperado y esperanzado, pensé que había venido a consolarme, a decirme que Richard era un tonto y que estaba orgullosa de mí. En cambio, vino con un consejo. Se sentó en el borde de mi cama, sin tocarme, con las manos cruzadas con recato sobre el regazo. «Ya sabes cómo es Richard», empezó con un susurro apaciguador. Solo bromeaba. «No puedes ser tan sensible, Danny. Cuanto más reacciones, más te sacará de quicio. Solo tienes que aprender a dejarlo ir para mantener la paz». Mantener la paz. Las mismas palabras vacías que había usado por teléfono hace unos momentos, en mi memoria. Su consejo esa noche me enseñó una lección devastadora. Mis sentimientos eran una molestia. Mi dolor era una perturbación. Mi papel era absorber la crueldad, ser el amortiguador silencioso que mantenía la maquinaria familiar funcionando a la perfección.
Fue una lección que, para mi vergüenza, tuve que seguir durante demasiado tiempo. Una lección que esta noche, en las desoladas arenas de Afganistán, finalmente estaba desaprendiendo para siempre. Pero el recuerdo de esa noche no era del todo oscuro. Había un pequeño destello de luz en el caos sofocante. Mientras intentaba recomponerme, mi tío, el hermano de mi padre, un veterano de Vietnam callado que rara vez hablaba, llamó a mi puerta abierta. Me hizo un gesto para que lo siguiera al porche trasero. El aire frío de noviembre me sentó bien en la cara surcada de lágrimas. No dijo mucho. No hacía falta. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su desgastada chaqueta vaquera y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Me lo puso en la mano. Meditaciones de Marco Aurelio, dijo con voz ronca. Los más grandes generales de la historia lo leyeron. Te enseñará a convertir tu mente en una fortaleza. No dejes que la gente común atraviese los muros. Me apretó el hombro con fuerza y volvió adentro, dejándome solo con el libro y las estrellas frías y claras. Ese pequeño libro, lleno de la sabiduría de un emperador romano, se convirtió en mi Biblia. Me acompañó a West Point y ahora lo llevo en mi mochila, aquí en Bram. Me enseñó sobre el honor, el deber y la fortaleza interior que nadie jamás podría tocar. Me recordó las lecciones de mi padre sobre mantenerse firme, lecciones que la propia existencia de Richard parecía diseñada para burlarse. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible cuando te han herido con razón, por favor, dale a me gusta. Y en los comentarios, escribe un simple te veo para todos los que han pasado por lo mismo. Es hora de que dejemos de permitir que la gente invalide nuestro dolor. En mi infancia en Bram, el recuerdo se desvaneció, dejando solo un residuo amargo. Durante 10 años seguí el consejo de mi madre. Me quedé callada para mantener la paz, pero al ver la confirmación del mensaje cifrado en la pantalla, una pregunta atravesó la niebla del pasado. ¿Por qué seguía esperando que cambiaran? La respuesta a la pregunta que me había atormentado durante una década, ¿por qué seguía esperando que cambiaran? Era simple, no lo haría. La esperanza era una estrategia pasiva, y yo estaba harta de ser pasiva. Sentada allí, en el caos silencioso del centro de operaciones, pasé de ser hija afligida a oficial de inteligencia militar. El objetivo estaba identificado, el objetivo estaba claro. Era hora de movilizar mis recursos. Solo había una persona a la que llamar primero. Mi mejor amiga desde el kinder, mi asesora legal no oficial, mi retaguardia, Laura Jensen. La conexión satelital era sorprendentemente clara cuando respondió. No perdí el tiempo en cumplidos ni lágrimas. Teníamos un lenguaje propio, forjado a lo largo de 30 años de amistad y afinado por mis años de servicio. Laura, informe de situación. Comencé, con la voz plana y firme, como si estuviera informando a un oficial superior. Hubo una pausa de medio segundo, y al instante la imaginé enderezándose en su oficina de un rascacielos en el distrito Low de Denver, con su cerebro de abogada a toda marcha. «Adelante, capitán», respondió ella, con un tono similar al mío. «Profesional. El nombre del adversario es Richard Stone», dije. «Ha llevado a cabo una acción hostil para intentar apoderarse de un activo conjunto, Stronghold Ghost Pine. La información inicial sugiere que engañó a un agente inmobiliario y posiblemente falsificó firmas para asegurar una venta. Esto no era solo una forma de sobrellevar la situación, era nuestra mejor manera de trabajar. Al eliminar el dolor y tratarlo como un problema táctico, podríamos operar sin que las emociones nublaran nuestro juicio. Podríamos ser eficientes. Podríamos ser letales». «Entendido», dijo Laura. Oí el inconfundible clic de su teclado. Accediendo al Pacto de Acero ahora. El Pacto de Acero era otro de nuestros nombres en clave. Este se refería al acuerdo de copropiedad de Ironclad que habíamos redactado justo antes de mi primer despliegue. Era mi única condición para permitir que mi madre y Richard vivieran en la cabaña después de heredarla. Laura la había construido como una fortaleza. No tiene ni una sola oportunidad. La voz de Danny Laura estaba impregnada de una fría confianza.
Podía oír el desplazamiento de su ratón. Aquí está. PDF cifrado. Este acuerdo establece explícitamente que cualquier transacción, venta, arrendamiento o transferencia de cualquier tipo requiere la presencia física de ambas partes firmantes, tú y yo, ante un notario público registrado. Legalmente hablando, su contrato de compraventa es papel higiénico. Acaba de meterse en un campo minado. Una oleada de alivio, tan potente que casi me hace temblar las rodillas, me invadió. Ya me lo imaginaba, pero ha creado un desastre que necesita ser controlado. Considérenlo controlado, dijo. ¿Cuál es su próxima orden? Aquí fue donde mi entrenamiento entró en acción, la intención del comandante. No necesitaba microgestionar a Laura, solo tenía que darle el objetivo de la misión. Necesito información del objetivo, ordené. El nombre del agente, la firma de corretaje, el nombre del comprador. Quiero saberlo todo sobre ellos. ¿Son cómplices o solo víctimas de su estafa? Ya estoy en ello, dijo Laura, escribiendo a toda velocidad. Puedo acceder a registros públicos y a otras bases de datos legales. Tendré un expediente preliminar para usted en 2 horas. Concéntrate en mantenerte a salvo allá. Yo me encargo de la retaguardia. Sus palabras fueron un escudo. Por primera vez desde la llamada de Richard, sentí que podía respirar de nuevo. Entonces su voz se suavizó, perdiendo la cadencia militar y convirtiéndose en la voz de la chica con la que crecí. Hola, Danny. Sí. ¿Recuerdas esa botella de Macallan 18 que guardábamos para tu regreso? Me la imaginé al instante en el estante superior de su carrito de bar, acumulando polvo y expectación. Recuerdo la botella de úrico, dijo, y pude percibir la férrea lealtad en su voz. No la abriré hasta que volvamos a estar juntos en el porche de esa cabaña. Lo prometo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. Entendido, Jensen. Colgamos. Mi segunda llamada fue a una línea mucho menos segura, una conexión de video entrecortada a un pequeño pueblo en las faldas de las montañas rocosas. El rostro canoso y familiar del sargento Peterson, del cuerpo de Marines de I.I.U. retirado, llenaba la pantalla. Estaba limpiando la madera pulida de su bar, un lugar que era un salón no oficial de la VFW para veteranos de la zona. El sargento había servido con mi padre. Era el vínculo más cercano que me quedaba con mi padre. Entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Mariel, te ves fatal. Me alegro de verte también, sargento, dije, con una leve sonrisa en los labios. Por primera vez ese día, fui breve. Sargento, Richard está intentando vender la cabaña. Las arrugas amistosas alrededor de sus ojos desaparecieron. Su rostro se endureció con la expresión granítica de un instructor de instrucción naval. El trapo que tenía en la mano dejó de moverse. «Ese hijo de puta», gruñó con voz grave. «Escúchame, chico. Tu padre no crió a un soldado para que se retirara. Lucha por ese territorio como él te enseñó. Necesitas un testigo, alguien que atestigue los deseos de tu padre para ese lugar. Llámame, estaré allí en un instante». Sus palabras fueron como una inyección de adrenalina. Él era mi fuerza de reserva, mi autoridad moral. El legado de mi padre no residía solo en mí, vivía en los hombres con los que sirvió, hombres de honor que comprendían lo que representaba esa cabaña. No era solo una propiedad, era un monumento. «Gracias, sargento. Eso significa más de lo que cree». «¡Hurra!», gruñó, y la pantalla se apagó. Al ver cómo se desvanecían los píxeles del rostro decidido de sargento, supe que mis flancos estaban a salvo. Con Laura como mi apoyo legal y Sarge como testigo de mi carácter, ya no era un soldado solitario en una acción defensiva. Era un comandante con una base de apoyo de fuego. De vuelta en Denver, Laura ya estaba en movimiento. Unos minutos después, apareció una notificación por correo electrónico en mi pantalla. Era de ella. El asunto decía: Operación Pino Fantasma, fase 1 iniciada. Se habían disparado los primeros tiros. El vuelo de regreso a Estados Unidos fue un torbellino de ruido de motores y anticipación.
Mi solicitud de permiso de emergencia fue aprobada con una rapidez sorprendente, y en 48 horas aterrizaba en la base aérea Peterson. Ni siquiera me detuve a cambiarme. Conduje mi jeep guardado directamente desde la base hasta mi pequeño apartamento alquilado en Colorado Springs. Todavía llevaba puesto mi uniforme de camuflaje del desierto. La cuadrícula de Afganistán seguía en mis botas y bajo mis uñas. Quería que la viera. Ya estaba allí, como sabía que estaría. Richard estaba apoyado en su BMW menos negro, la viva imagen de una impaciencia petulante. Era evidente que había estado esperando, planeando una emboscada en mi territorio. No esperó mi invitación, simplemente se bajó del coche y me siguió por la pasarela mientras yo abría la puerta. «Tenemos que hablar», dijo, con el tono de un hombre acostumbrado a mandar. No le respondí. Entré y él me siguió, cerrando la puerta con un clic decisivo. Caminé hasta el centro de mi pequeña sala y, con calma, dejé mi bolso de lona en el suelo. Luego me giré para mirarlo. Separé los pies a la anchura de los hombros, enderecé la columna y crucé los brazos. No dije ni una palabra. Solo lo miré, con la mirada fija e inquebrantable. Era una lección que había aprendido en West Point. Presencia imponente. Puedes controlar una habitación sin siquiera levantar la voz. A veces, el arma más poderosa es un silencio calculado. Estaba visiblemente desorientado. Esperaba lágrimas, gritos o súplicas. Esperaba al emocionado joven de 18 años de la cena de Acción de Gracias. No estaba preparado para el soldado que tenía delante. Se recuperó rápidamente, volviendo a su forma habitual de actuar. La manipulación. Se lanzó a su actuación bien ensayada, con la voz impregnada de falsa sinceridad. Habló de sus deudas, del mal mercado inmobiliario y del peso de llevar a la familia sobre sus hombros. Intentaba presentarse como el héroe, el hombre que toma decisiones difíciles por el bien de la familia. ¿Tienes idea de lo difícil que es mantener todo bajo control aquí?, dijo, alzando la voz con una frustración teatral mientras tú estás jugando, soldado. Lo dejé hablar. Lo dejé tejer toda su red de mentiras y medias verdades. Escuché mientras intentaba cargarme de culpa, ladrillo a ladrillo. Cuando finalmente perdió el aliento, el silencio se extendió entre nosotros, denso y pesado. Entonces hablé. Mi voz era baja, carente de emoción, salvo una claridad escalofriante. «No juego, Richard», dije. «Yo sirvo». Y mientras yo servía, intentaste cometer larceny mayor. No confundas las dos cosas. La palabra larceny flotaba en el aire como un hedor nauseabundo. Su rostro enrojeció de un rojo intenso y furioso. Esa es una acusación ridícula. Era un trato comercial. Tengo un contrato firmado. «Hablas de contratos», dije, dando un paso lento y pausado hacia el pequeño escritorio de la esquina. Abrí mi portátil. «Hablemos de contratos». Giré la pantalla para mirarlo. Este es un correo electrónico de mi abogado que me envió esta mañana. Adjunto encontrará una copia en PDF del contrato de copropiedad, el pacto de acero, que parece haber olvidado. Describe con claridad los requisitos legales para cualquier venta. Su mirada recorrió la pantalla rápidamente, su bravuconería comenzando a resquebrajarse. «Y esto», continué, haciendo clic en un archivo de audio, «es una conversación grabada que Laura tuvo ayer con su agente inmobiliario». Le di al play. La voz clara y profesional de Laura llenó la sala. «Entonces, confirma que el señor Stone le dijo que era el único propietario con plena autoridad para vender». La voz nerviosa del agente respondió: «Sí, eso fue lo que dijo. Si hubiera sabido que había otra persona involucrada, un militar en servicio activo, nada menos, nunca lo habría hecho». Apagué el audio. El rostro de Richard palideció, dejando una pálida capa blanca. Parecía un hombre que acababa de ver cómo su ruta de escape volaba por los aires justo delante de él. Estaba acorralado, y como cualquier animal acorralado, eligió su última y más patética arma, el chantaje emocional. Intentó suavizar su expresión y dio un paso hacia mí. «Danny, por favor»,
dijo, con la voz ahora un gemido desesperado. «Le vas a romper el corazón a tu madre». Extendió la mano como si quisiera tocarme el brazo en un gesto de reconciliación. No se trataba de consuelo. Era un intento físico de recuperar el control, de invadir mi espacio y debilitar mi determinación. Retrocedí un paso preciso. Fue un movimiento pequeño, pero una declaración. «Este suelo es mío. No eres bienvenido aquí». Me acerqué a él. Entonces mi propia presencia abrumó la suya. Bajé la voz, imprimiéndole toda la autoridad controlada que poseía. «El corazón de mi madre se rompió hace mucho tiempo, Richard, y tú fuiste quien sostenía el martillo». Lo dejé reposar un instante. «Así que ahora tienes dos opciones. Opción 1. Llamas al comprador y cancelas tú mismo todo este trato fraudulento. Le dirás que fue un error. Lo solucionarás. Opción 2. Mi abogado llama a la fiscalía al 900 mañana por la mañana y presenta una denuncia penal por fraude y falsificación. Tienes, miré mi reloj, 12 horas para tomar tu decisión». Caminé hacia la puerta principal y la abrí, dejando que la brillante luz del sol de Colorado inundara la habitación. «Esta reunión ha terminado», dije, con una voz que no dejaba lugar a negociación. «Sal de mi casa». Me miró fijamente un buen rato, con el rostro lleno de incredulidad y furia. Por primera vez en su vida, Richard Stone recibió una orden directa de mí. Y por primera vez en su vida, la obedeció. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, dando un portazo. El sonido resonó en el pequeño apartamento. Había ganado la batalla, pero sabía con cada fibra de mi ser que la guerra estaba lejos de terminar. No se rendiría sin más. Iría a más. El plazo de 12 horas que le di a Richard llegó y pasó. A las 9:00 de la mañana siguiente, llegó un silencio ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me estaba poniendo en evidencia, apostando a que no me atrevería a convertir un asunto familiar en una polémica legal pública. Era la clásica apuesta del narcisista. Traspasar los límites, asumiendo que el deseo de paz de la víctima supera su deseo de justicia. Calculó mal. Laura lo había previsto. Exactamente a las 9:01 a.m. ejecutó la segunda fase de nuestra operación. Una carta de demanda formal, redactada con una frialdad legal implacable, fue enviada por mensajería y correo certificado al agente inmobiliario de Richard. Detallaba la tergiversación fraudulenta de la propiedad y amenazaba con una demanda multimillonaria contra la firma de corretaje por negligencia si no se congelaba inmediatamente la transacción y se retiraba todo el material de marketing. Simultáneamente, se envió una copia de esa carta por correo electrónico a la entidad hipotecaria del comprador. No fue solo una advertencia, fue un golpe certero contra todo el sistema de apoyo de Richard. Lo estábamos machacando por completo. Acorralados y presa del pánico, su grupo hizo lo que hace la gente desesperada. Dejaron de luchar con lógica y empezaron a luchar sucio. Abrieron un nuevo frente, no en un tribunal, sino en las redes sociales. Mi hermanastra Chloe dio el primer paso. Publicó una larga y divagante tribu de dietas en su página de Facebook, una obra maestra de agresión pasiva y sentimentalismo manipulador. Iba acompañada de una foto cuidadosamente seleccionada de ella, Richard y mi madre, todos sonriendo radiantemente durante una Navidad pasada. La foto era una mentira, una instantánea de una felicidad que nunca existió más allá del lente de la cámara. Su publicación era una obra de arte. Escribió sobre su padrastro, un hombre trabajador que solo intentaba mantener a la familia a flote. Me retrató como la hermanastra fría, exitosa pero despiadada, una oficial del ejército a quien le importaba más una cabaña vieja y polvorienta que el bienestar de su propia familia. Ella denunció cómo intentaba destruirlos, arruinar la reputación de su padre por un simple malentendido. Fue una ejecución pública de mi reputación.
En cuestión de horas, la publicación tenía cientos de reacciones y compartidos. La sección de comentarios era un pozo negro de indignación de gente que desconocía la verdadera historia. Me llamaron niña ingrata, materialista, una vergüenza para el uniforme. La turba digital había sido convocada y ansiaba mi sangre. El último y desgarrador golpe fue un comentario de mi madre, Carol. Escribió simplemente: «Ojalá mis hijas pudieran encontrar la manera de llevarse bien». Fue una declaración neutral y cobarde que, al negarse a defenderme, fue la acusación más contundente de todas. Me posicionó como agresor en igualdad de condiciones, convirtiendo un caso claro de bien y mal en una insignificante riña fraternal. Por un momento, sentado en mi tranquilo apartamento, repasando el veneno, sentí esa vieja y familiar punzada de vergüenza y aislamiento. Este era su verdadero poder para replantear la realidad, para convertirme en el villano de mi propia historia. Pero el dolor no duró. Fue rápidamente reemplazado por una ira fría y dura. Habían cometido un grave error. Habían sacado a la luz su lucha y, al hacerlo, me habían dado una nueva arma. Esa noche me encontré sacando la vieja y desgastada Biblia que mi padre había llevado consigo en su último despliegue. Sus marcas a lápiz estaban descoloridas en los márgenes. Mis dedos recorrieron un versículo que él había subrayado en Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan defenderse de las acechanzas del diablo. Esta era más que una batalla legal. Era una batalla espiritual, una lucha por la verdad contra el engaño. Cerré el libro, con mi determinación consolidada. A la mañana siguiente, Laura y yo lanzamos nuestro contraataque. No interactuamos en Facebook, no nos rebajamos a su nivel, operamos con precisión. Laura tomó una captura de pantalla de toda la publicación de Chloe, incluyendo el comentario de mi madre y la lluvia de críticas, y la adjuntó a un nuevo correo electrónico. Lo envió directamente a los posibles compradores de la cabaña. Su mensaje fue breve y contundente. «Creo que esto le interesará», escribió. Este es el carácter de las personas con las que está firmando un contrato. No solo están cometiendo fraude legal, sino que también están dispuestos a difamar públicamente a un oficial condecorado del ejército en servicio activo para cubrir sus huellas. Confío en que usted y su asesor legal actuarán en consecuencia. El efecto fue instantáneo. Los compradores, a quienes el contacto inicial de Laura les había revelado que ya estaban nerviosos, ahora estaban completamente horrorizados. El acuerdo ya no solo era legalmente arriesgado, era moralmente tóxico. Llamaron a su abogado, quien a su vez llamó al agente de Richard con vehemencia. El agente que enfrentaba una demanda nuestra y la pérdida de una comisión quebró de inmediato. Todo el castillo de naipes que Richard había construido comenzó a derrumbarse. Las consecuencias fueron inmediatas. La agencia inmobiliaria inició una investigación interna. El abogado del comprador presentó una notificación formal de desistimiento. Con todas estas nuevas pruebas, el testimonio de los agentes, la retirada del comprador, la difamación pública, Laura ya no tenía solo un caso civil. Tenía uno penal. Recopiló todo en un paquete impecable y lo entregó a la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Policía de Denver. 2 días después, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas era un número bloqueado. «Capitán Merrill», preguntó una voz masculina. Era tranquila, profesional, con la autoridad cansada de un policía de carrera. «Es ella», respondí. «Me llamo Detective Miller. Trabajo en la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Policía de Denver. Recibimos el expediente de su abogada, la señora Jensen». Contuve la respiración. «Capitán», dijo, y pude oírlo revolviendo papeles. «He revisado los documentos, el contrato de propiedad, el testimonio de la gente y esta publicación de Facebook. Quiero que sepas que no se trata de una disputa familiar, se trata de un delito grave de fraude. Estamos abriendo una investigación penal formal contra Richard Stone. Necesito que confíes en nosotros para manejar esto». Al colgar el teléfono, una extraña sensación de calma me invadió. La lucha ya no era solo mía y de Laura.
Las ruedas de la justicia, lentas pero poderosas, habían empezado a girar. Tenía la verdad, la ley, y ahora al Departamento de Policía de Denver de mi lado. No lo sabía entonces, pero acorralar a Richard provocaría una explosión mucho mayor y más terrible de lo que jamás hubiera imaginado. Acorralado por la fría maquinaria de la ley, Richard hizo lo que hacen todos los manipuladores acorralados. Abandonó la estrategia, abandonó la razón y simplemente explotó. Su arma predilecta fue una botella de bourbon y las llaves del coche. Eran las 2 de la madrugada cuando comenzó el asalto. Un sonido que sacudió todo mi edificio me sacó de un sueño ligero e inquieto. Un golpe frenético y rítmico en la puerta de mi casa. No fue un golpe. Fue un ataque físico contra la madera. ¡Boom! 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 Entonces su voz, cargada de whisky y rabia, rasgó la silenciosa noche. Lo arruinaste todo. ¡Ingrato! ¿Quién demonios te crees que eres para venir a por mí? No me moví de la cama. No grité. Mi entrenamiento entró en acción. Mi ritmo cardíaco se estabilizó incluso mientras la adrenalina inundaba mi sistema. Salí de debajo de las sábanas, sin hacer ruido al pisar el frío suelo. Me alejé de la puerta y me acerqué a la ventana para poder ver sin ser vista. Al otro lado del patio, las luces de los apartamentos de mis vecinos empezaron a encenderse. Aparecieron siluetas en las ventanas. Richard estaba dando un espectáculo a todo el complejo. Ya no era solo un estafador, estaba desquiciado. Esto fue una invasión física de mi santuario, un acto deliberado de intimidación. No sentí miedo, solo un profundo y escalofriante asco. Recordé un concepto de mi entrenamiento militar, las reglas de combate. Definían las circunstancias bajo las cuales se permite el uso de la fuerza. No se dispara contra una amenaza potencial. Esperas hasta que la amenaza se vuelve inminente y hostil. Richard acababa de cruzar esa línea. Había pasado de ser un problema legal a una amenaza directa para mi seguridad. Los golpes continuaban, interrumpidos por una lluvia de insultos malintencionados y arrastrados. Pero no era el único que escuchaba. Mi vecino de al lado, un bombero jubilado llamado Dave, era un hombre que conocía el sonido de una crisis. Vi encenderse la luz de su porche y luego oí su voz profunda y tranquila por teléfono a través de la pared. Sí, 911. Tengo a un borracho y desordenado intentando derribar la puerta de mi vecino. En cuestión de minutos, las luces estroboscópicas rojas y azules de la policía iluminaron las paredes de mi sala. La caballería había llegado. Me acerqué a la mirilla y observé cómo se desarrollaba la escena. 2 oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs estaban en mi puerta, con posturas abiertas y autoritarias. Richard seguía gritando, señalando con un dedo tembloroso hacia mi puerta, con la cara iluminada por los destellos. Ella estaba ahí, la pequeña bruja que se cree mejor que todos gracias a su uniforme. Los oficiales se mostraron tranquilos y profesionales. Intentaron calmar la situación, pero Richard ya estaba demasiado lejos. Cuando empujó a uno de los agentes, se acabó. Con un movimiento rápido y experto, le dieron la vuelta, con las manos esposadas a la espalda. El agudo clic metálico de las esposas resonó en el silencioso patio. Le estaban leyendo la ley Miranda mientras lo guiaban, ebrio y balbuceante, hacia la parte trasera de un coche patrulla. Solo entonces abrí la puerta. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, y vi cómo se lo llevaban. En ese instante, al ver las luces traseras desaparecer calle abajo, se evaporó toda duda que pudiera tener. Toda pregunta sobre si estaba siendo demasiado dura, todo atisbo de lealtad familiar injustificada se esfumó. Richard no era solo un agente inmobiliario fracasado con problemas de ludopatía, era una amenaza, una fuerza temeraria e incontrolable del caos. Había cruzado la línea roja final. A la mañana siguiente, como era de esperar, mi madre llamó. Su voz era un chillido frenético y lleno de pánico. Richard ha sido arrestado. Danny, tienes que hacer algo.
Llámalos, retira los cargos, no puedes dejar que vaya a la cárcel. Escuché pacientemente, sin interrumpir su torrente de porfavores llenos de pánico. Habló de su reputación, de sus finanzas, de cómo esto los arruinaría. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien. Ni una sola vez reconoció el terror de tener a un borracho intentando derribar mi puerta a las 2 de la madrugada. Cuando por fin se detuvo para respirar, hablé, con una voz tan tranquila y monótona como un lago congelado. Mamá, dije, yo no hice esto. Él sí. Él tomó sus decisiones y ahora enfrenta las consecuencias, y yo las mías. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, cortando la comunicación antes de que su tóxica forma de paz envenenara mi determinación. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Era el detective Miller. Capitán Merrill, dijo con voz seria. Hemos retenido al señor Stone durante la noche. Se enfrenta a cargos por intoxicación pública, alteración del orden público y agresión a un agente. Con su comportamiento de anoche y las pruebas que ya ha presentado, tenemos un caso muy sólido de fraude y acoso. La pregunta ahora, capitán, es, ¿quiere seguir adelante con las cargas? Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el nuevo día. El sol apenas comenzaba a asomar por encima de las escarpadas cumbres de las montañas rocosas, inundando el cielo con brillantes tonos naranja y rosa. Era un nuevo amanecer. Si cree que hay límites que una vez cruzados ya no se pueden deshacer, dale a me gusta. Y si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu paz, escribe «Yo me elegí a mí» en los comentarios. Unámonos. Me aparté de la ventana. Mi decisión es absoluta. Sí, detective, dije con voz firme y clara como el sol de la mañana. Adelante. Debe rendir cuentas por sus actos. Con esas palabras puse punto final. No había vuelta atrás. Las reglas del juego habían cambiado. La amenaza ya no era solo financiera, era física, y la afrontaría con todo el peso de la ley. El día antes de la sesión de mediación obligatoria con la fiscalía, una tormenta descendió de las montañas, bañando la ciudad con una lluvia limpia y fría. Mientras observaba el agua resbalarse por la ventana de mi apartamento, vibró mi teléfono. Era Sarge. «Tengo algo para ti», dijo con la voz ronca como siempre. «Estaré allí en una hora». Cumpliendo su palabra, una hora después, su vieja camioneta Ford, un vehículo tan desgastado y confiable como él mismo, entró en el estacionamiento. Se acercó a mi puerta con una pequeña caja metálica verde oliva. Era un viejo baúl militar, de esos que se usan para guardar objetos personales, con óxido en las esquinas y una pequeña abolladura en la tapa. Me lo ofreció con ambas manos como una ofrenda. «Tu padre me lo dio justo antes de su último despliegue», dijo el sargento, con una voz más suave que nunca. Miró más allá de mí, hacia la lejanía de su memoria. Dijo, «Sargento, si me pasa algo, asegúrate de que Danny reciba esto, pero no de inmediato. Dáselo cuando de verdad lo necesite». «Creo», dijo, encontrando su mirada clara y firme en la mía. «Ahora es el momento». Me puso la caja en las manos. Pesaba más de lo que parecía, cargaba con algo más que su contenido físico. Cargaba con la historia, con una promesa cumplida durante más de una década. Le di las gracias, con la voz cargada de una emoción que no podía identificar, y la llevé adentro. Dejé la caja sobre la mesita de la cocina y la miré un buen rato antes de abrir por fin los pestillos metálicos. Se abrieron con un fuerte clic, liberando el tenue y familiar aroma a papel viejo, aceite para armas y a mi padre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía su legado. Había algunas fotografías descoloridas, una de él, abrazándome de pequeño en el porche inacabado de la cabaña, ambos sonriendo, otra de él con su uniforme de gala, luciendo increíblemente joven y orgulloso. Estaban su insignia de sargento, una brújula de bronce y un fajo de cartas que me había escrito desde el extranjero. Y debajo de todo eso había un sobre grueso color crema sellado con lacre.
Mi nombre estaba escrito en el anverso con la firme y familiar letra de mi padre. Me temblaban ligeramente las manos al romper el sello y desdoblar la hoja de papel que contenía. La carta no era larga, pero cada palabra era un testimonio de su amor, una voz que me llega desde el otro lado de la gran división. Escribió sobre la cabaña, no como una propiedad, sino como un santuario. Este lugar no se trata de madera y piedra, Danny. Escribió. Es un remanso de paz. Es donde siempre puedes ir para orientarte cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Quiero que siempre tengas eso. Me dijo que viviera una vida de valentía, que defendiera algo y que nunca dejara que nadie me hiciera sentir pequeña ni me menospreciara. Dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que me estaba convirtiendo, una mujer de honor y fuerza. Al leer esas palabras, una lágrima silenciosa se abrió paso entre el polvo de mi mejilla. Era la validación que había buscado toda mi vida adulta, dada por el único hombre cuya opinión realmente importaba. Pero fue el último párrafo lo que lo cambió todo. Era el arma secreta que él había dejado atrás. He creado un pequeño fideicomiso para gestionar el mantenimiento y los impuestos del lugar, así que nunca será una carga para ti, escribió. Y para asegurarme de que nadie pueda quitártelo, le pedí a nuestro abogado de familia que redactara una cláusula específica en mi testamento. Dice que tu madre, Carol, tiene derecho a vivir allí el resto de su vida, un usufructo vitalicio, pero nunca tiene derecho a vender, transferir ni usar la propiedad como garantía. La propiedad final, absoluta e indivisa, te pertenece. Los documentos están en el despacho del abogado. Leí el párrafo una y otra vez. Se me cortó la respiración. No era solo un deseo, era una directiva legalmente vinculante. Había construido un muro de contención alrededor de mi herencia, alrededor de su legado, años antes de morir. Había previsto una amenaza. Y como buen soldado, había preparado una defensa. Richard y mi madre no solo habían actuado inmoralmente, habían ocultado deliberadamente un documento legal, habían cometido un fraude demostrable e innegable. Esta carta era la prueba irrefutable. Una profunda sensación de paz me invadió, apagando los últimos rescoldos de mi ira. Esta lucha ya no se trataba de venganza contra Richard ni de mi decepción con mi madre. Era algo más grande. Se trataba de honrar el testamento de mi padre. Se trataba de defender el remanso de paz que me había dejado. Ya no luchaba contra mi familia. Luchaba por mi padre. Llamé inmediatamente a Laura y le leí el último párrafo por teléfono. Hubo un momento de silencio atónito. Entonces la oí silbar levemente. «Danny», dijo con la voz llena de asombro, propia de una abogada. «Eso no es una prueba irrefutable. Es una bomba nuclear. Consígueme una copia escaneada de alta resolución de esa carta ahora mismo. Necesitamos que un perito calígrafo la verifique y necesitamos solicitar el testamento original de ese bufete de abogados. Seguí sus instrucciones con las manos firmes ahora. Mi propósito claro». Una hora después, me devolvió la llamada. «Se acabó, Danny», dijo, y pude percibir la sonrisa en su voz. «Juego listo. Partida. Richard Stone está acabado». Miré la carta que estaba sobre mi mesa. Laura tenía razón. El juego había terminado, pero ya no parecía un juego. Doblé con cuidado el preciado trozo de papel, sus bordes nítidos, un consuelo en mis manos. Lo guardé en el bolsillo interior de mi blazer, el que usaría para la meditación mañana, justo encima de mi corazón. Al entrar en esa habitación mañana, no estaría sola. Mi padre estaría allí conmigo. La sala de conferencias de la Fiscalía era fría e impersonal, diseñada para despojarla de emociones y dejar solo hechos. La larga mesa de caoba relucía bajo la luz estéril de los fluorescentes. A un lado estaban sentados Richard, mi madre, Carol y su abogado, nervioso y carísimo. Richard intentaba proyectar una imagen de dignidad herida, víctima de un terrible malentendido familiar. Mi madre era una figura encogida junto a él, con la mirada fija en sus manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Al otro lado estábamos Laura y yo, y a la cabecera de la mesa, dominando la sala, estaba la fiscal adjunta, una mujer aguda y sensata llamada Ciora Davis.
Permanecí en completo silencio, con la espalda recta y las manos apoyadas tranquilamente sobre la mesa frente a mí. Sentí los bordes desgastados de la carta de mi padre a través de la fina tela del bolsillo de mi blazer. Ya no era partícipe de este drama. Era una observadora, esperando a que la verdad hiciera su trabajo. El abogado de Richard comenzó con voz suave y apaciguadora. La señora Davies, esperamos resolver este lamentable asunto familiar rápidamente. Ha habido mucha falta de comunicación y mucha tensión emocional. Laura lo dejó hablar durante exactamente 30 segundos antes de levantarse, sosteniendo una carpeta delgada. No miró a Richard ni a su abogado. Se dirigió directamente a la señora Davies. Con el debido respeto, comenzó Laura con voz nítida y clara. Esto no es un malentendido. Esta es una secuencia de actos fraudulentos deliberados. Permítanme presentarles la cronología. Ella no habló con emoción. Presentó los hechos como un oficial militar que describe una cadena de mando. En uno de ellos, declaró: el 12 de octubre, el señor Stone contactó a mi cliente, la capitana Merrill, quien estaba en servicio activo en Afganistán, para informarle de una transacción inmobiliaria ilegal que había iniciado sin su consentimiento. Richard se removió en su asiento, con un atisbo de molestia en el rostro. 2. Continuó Laura, sin inmutarse. El señor Stone, a sabiendas, se presentó como el único propietario ante la agencia inmobiliaria, hecho que el agente ya confirmó en una declaración jurada. El abogado de Richard empezó a objetar, pero Laura levantó la mano. 3. El señor Stone y su esposa, la señorita Carol Stone, intentaron obligar al capitán Merrill a firmar documentos fraudulentos después del hecho. 4. Cuando el capitán Merrill se negó, el señor La hija de Stone lanzó una campaña de desprestigio en redes sociales, con la aprobación implícita de Ming Stone, para difamar la reputación de un oficial en servicio. Y 5. Tras iniciarse la investigación policial, el señor Stone se presentó en el domicilio de mi cliente a las 12:11 n.m. en estado de ebriedad y provocó disturbios públicos que resultaron en su arresto. Hizo una pausa, dejando que el peso de los hechos se asentara en la silenciosa sala. El abogado de Richard, nervioso, finalmente habló. Todo esto es circunstancial. Es una situación de él dijo, ella dijo. Una hija arremetiendo contra su padrastro. Mi madre levantó la vista por primera vez. Su mirada suplicaba a la señora Davies. Solo estaba bajo presión, susurró. No pretendía hacerme daño. Laura sonrió, una sonrisa tenue y peligrosa que conocía bien. Entiendo tu escepticismo, le dijo a la señorita Davies. Quizás deberíamos saber de otra persona. Abrió su carpeta y deslizó un documento envuelto en plástico sobre la mesa pulida. Era la copia escaneada en alta resolución de la carta de mi padre. Esta es la última carta personal escrita por el sargento Frank Merrill antes de morir en combate, dijo Laura, con voz suave y reverente. Contiene su último testamento sobre la propiedad en cuestión. La señora Davies recogió el documento. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el leve zumbido del aire acondicionado. Empezó a leer la carta en voz alta, con voz clara y firme. Leyó las palabras de mi padre sobre la cabaña como un remanso de paz, sobre su orgullo por mí. Vi a mi madre estremecerse. Y entonces la señorita Davies llegó al último párrafo, y para asegurarme de que nadie pueda arrebatártela, le pedí a nuestro abogado de familia que redactara una cláusula específica en mi testamento. Dice que tu madre, Carol, tiene derecho a vivir allí, pero nunca a vender, transferir ni usar la propiedad como garantía. La propiedad final, absoluta e indivisa, te pertenece. El aire en la habitación pareció cristalizarse. Las palabras quedaron suspendidas. Una verdad innegable e indestructible. Richard finalmente se derrumbó. Esa carta es falsa. Tiene que ser falsa. Ella misma lo escribió. Él tartamudeó, con el rostro cubierto de manchas de pánico. Laura estaba lista para él. Ya hemos verificado la escritura con un perito forense certificado que está preparado para testificar,
dijo con calma. Además, el hombre que guardó esta carta durante más de una década, el sargento retirado de la Marina Peterson, también está dispuesto a testificar bajo juramento sobre su autenticidad. Y, por supuesto, hemos solicitado el testamento original del bufete, que, según me han dicho, confirma esta disposición con exactitud. Se cortó toda vía de escape. Se desenmascaró toda mentira. Y entonces mi madre se hizo añicos. No fue un grito de arrepentimiento, fue una ballena herida y en carne viva, recién descubierta. Hundió la cara entre las manos, con los hombros temblando con horribles y desgarradores sollozos. El sonido era horrible, el sonido de una persona cuyo mundo de negación cuidadosamente construido acababa de ser demolido. No solo le habían mentido, había participado voluntariamente en la mentira, y ahora tenía que afrontarla. La señora Davies volvió a colocar la carta con cuidado sobre la mesa, volvió su mirada fría y analítica hacia Richard. Señor Stone, dijo con voz desprovista de compasión, sus opciones se han vuelto extremadamente limitadas. Puede aceptar un acuerdo de culpabilidad ahora mismo por fraude grave, que incluye la restitución total de todos los honorarios legales, una orden de alejamiento permanente y una importante pena de libertad condicional. O podemos proceder a un juicio penal, donde le aseguro que perderá y casi con toda seguridad cumplirá una condena de cárcel. Un silencio denso y sofocante invadió la sala. Era el sonido de las mentiras que morían. Richard se quedó paralizado, como una estatua de hombre derrotado. Mi madre lloró. Sus sollozos ahogados eran el único sonido en la estéril sala de conferencias. La batalla había terminado, y en el silencio posterior solo quedaron los escombros. Richard aceptó el acuerdo con la fiscalía. Ante la certeza de un juicio que no podía ganar, se rindió. Fue declarado culpable de fraude, con una sentencia suspendida y 3 años de libertad condicional. El tribunal le ordenó pagar la totalidad de mis honorarios legales, obligándolo a vender su preciado BMW para cubrir los gastos. La venta fraudulenta de la cabaña quedó oficialmente anulada. En teoría, fue una victoria total, una rendición incondicional, pero al salir del juzgado con Laura, no sentí la euforia que esperaba. No sentí una oleada triunfal de adrenalina, ni el dulce sabor de la venganza. Solo sentí un vacío inmenso. La guerra había terminado, el enemigo estaba vencido. Pero me sentía cansado, exhausto hasta el alma. Ganar, comenzaba a darme cuenta, se parecía mucho a sobrevivir. Una semana después, mi madre llamó. Casi no contesté, pero un persistente sentido del deber me hizo deslizar la pantalla. No se disculpó, no me preguntó cómo estaba. Se lanzó directamente a una letanía de sus dificultades, el dinero que debían, la vergüenza que sentía Richard, lo difícil que se había vuelto su vida. Era la misma narrativa cansina del victimismo, la misma negativa a asumir la responsabilidad. Escuché por última vez el sonido de su debilidad. Cuando terminó, no discutí, no alcé la voz. Simplemente dije mi propia verdad. ¿Estás feliz ahora, Danny?, preguntó, con un tono amargo y manipulador en la voz. ¿Es esto lo que querías? Respiré hondo. Las palabras provenían de una profunda tristeza, no de ira. No soy feliz, mamá, dije en voz baja. Solo estoy en paz. Y espero que algún día la encuentres, mamá. Continué con voz suave pero firme. Te quiero. Siempre te querré. Pero no puedo tenerlos a ambos en mi vida. No es posible. Estoy eligiendo mi paz ahora. Cuando estés listo, realmente listo para tener una relación que sea solo para ti y para mí. Sabes mi número. Hasta entonces, necesito espacio. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, antes de que intentara arrastrarme de nuevo al vórtice de su caos. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, una amputación del corazón. Pero sabía que era necesario para mi propia supervivencia.
Ese fin de semana conduje hacia las montañas. Al doblar la última curva del camino de grava, la cabaña apareció a la vista, silenciosa e inmóvil entre los altos pinos, tal como la había dejado mi padre. Parecía más pequeña de lo que recordaba, pero igual de sólida. Abrí la puerta y entré. El aire estaba viciado, impregnado del olor a humedad del desuso y el abandono. Una fina capa de polvo lo cubría todo, y algunas revistas de decoración de mi madre estaban esparcidas sobre la mesa de centro, fantasmas de una vida que ya no era bienvenida allí. No sentí rabia al mirar sus cosas, solo sentí una silenciosa determinación. Pasé todo el día recuperando el espacio. Abrí todas las ventanas de par en par, dejando entrar el aire fresco y limpio de la montaña, expulsando la energía vieja y estancada. Quité las fundas de los muebles y los saqué al exterior hasta que nubes de polvo danzaron bajo la luz del sol. Encontré una pila de cajas de cartón en el cobertizo y empecé a empacar. No tiré sus cosas. Envolví cuidadosamente sus chucherías de cerámica en papel de periódico, doblé sus mantas y apilé sus revistas con cuidado. Lo guardé todo con una extraña sensación de distanciamiento, como un archivista que manipula los artefactos de una civilización olvidada. No fue un acto de ira, sino de orden, un acto de respeto por la mujer que era, pero una clara demarcación de la vida que había elegido. Sellé las cajas con cinta adhesiva y las trasladé al pequeño cobertizo trasero. La cabaña era ahora mi espacio. El límite estaba claro. A última hora de la tarde, me senté en el porche, exhausto y dolorido, y saqué mi desgastado ejemplar de Meditaciones. Hojeé las páginas que conocía hasta que encontré un pasaje que mi tío me había marcado hacía años. Marco Aurelio escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Me di cuenta de que durante años mis pensamientos habían estado consumidos por la amargura, por la injusticia de todo. Les había dado a Richard y a mi madre tanto espacio en mi cabeza. ¡Rentré! ¡Ya no!». Cerré el libro, decidiendo entonces no dejar que su veneno contaminara mi paz. Mi último acto del día fue el más importante. Había llamado a un cerrajero local y mientras el sol empezaba a ocultarse, su camioneta llegó retumbando por la entrada. Era un hombre tranquilo y eficiente que trabajó con rapidez, quitando las cerraduras viejas y reemplazándolas con herrajes nuevos y resistentes. Me entregó un juego de 2 llaves recién cortadas. «Listo, señora», dijo con un gesto de la cabeza. Después de que se fue, me quedé en el porche, con el aire fresco de la tarde poniendo la piel de gallina. Sentía las llaves frías y sólidas en la palma. Contemplé el espectacular resplandor alpino. Los últimos rayos de sol iluminaban las cimas de las rocosas con tonos rosa y naranja. Con las nuevas llaves frías en la mano, vi desaparecer el último rayo de sol. El chasquido metálico que hacían entre sí en la tranquila noche era el sonido de un nuevo comienzo, un sonido de seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, la fortaleza estaba realmente a salvo. Unos meses después, el aroma a parrillada de verano, humo de nogal y hamburguesas chisporroteantes llegaba desde el porche de la cabaña. Las risas resonaban entre los altos pinos. Esta era una reunión diferente, una familia diferente. No había parientes consanguíneos. Mis invitados eran mi familia elegida. Laura estaba allí, con su agudo ingenio de abogada suavizado por una botella fría de cerveza artesanal de Colorado. El sargento Peterson presidía la sala junto a la parrilla, contando viejas historias de guerra a un pequeño grupo de veteranos que había conocido a través de su bar. Estas eran las personas que habían formado mi línea defensiva, mi escalón de apoyo. Esta era mi tribu. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras sobre el valle, Laura sacó una botella y 2 vasos. Era el Macallan 18, cuyo líquido ámbar oscuro brillaba en el crepúsculo. Sirvió 2 generosas medidas y me entregó uno. Levantó su copa. «Por el capitán Merrill», dijo con voz clara y cálida, y su brindis se extendió por encima de la tranquila charla.
quien nos enseñó a todos lo que significa defender su fortaleza. Los demás alzaron sus botellas y copas. ¡Hurra!, gritó Sarge, y el brindis fue recibido con un coro de vítores. Bebimos, y el suave whisky escocés era el sabor de una promesa cumplida, de una victoria ganada no con amargura, sino con lealtad inquebrantable. Era el sabor de volver a casa. No volví al servicio activo. Mis experiencias me habían cambiado, habían redefinido mi definición de servicio. Me transferí a la reserva del ejército y asumí una nueva misión. Me convertí en consultor para una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal y administrativo a familias de militares. Mi guerra me enseñó a desenvolverme en la compleja burocracia que tan a menudo enreda a los soldados y a sus seres queridos. Pude convertir mi dolorosa educación en un escudo para otros. Una tarde, un joven especialista, de apenas 20 años, se sentó frente a mí en mi pequeña oficina. Tenía los hombros hundidos y el rostro desfigurado por la preocupación. Me contó que su exesposa intentaba reclamar su paga y prestaciones por combate, dejándolo sin nada. Parecía perdido, abrumado por un sistema diseñado para confundir y agotar. Lo miré y no vi solo a un cliente. Vi una versión más joven de mí mismo, aislado y bajo ataque. Le di una sonrisa tranquila y tranquilizadora. «No se preocupe, especialista», dije, acercando un bloc de notas nuevo. «Vamos a elaborar un plan de batalla». Por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos. Entonces comprendí que este era mi nuevo legado. Mi padre me había dejado un remanso de paz hecho de madera y piedra. Construiría un legado de fortalezas para otros, forjado a partir del conocimiento y la resiliencia. Unas semanas después, una tranquila mañana de martes, sonó mi teléfono. Vi el nombre en la pantalla y me quedé sin aliento. Era mi madre. Dudé un momento y luego respondí, manteniendo firmes mis nuevos límites. Su voz era diferente. El pánico y la fragilidad habían desaparecido, reemplazados por algo vacilante, casi frágil. «Danica», dijo, «solo quería decirte que dejé a Richard. Me quedo con un amigo por ahora». Guardé silencio un momento, procesando la información. No hubo un «lo siento», ninguna súplica de perdón. Solo fue una simple declaración de un hecho. No era todo, pero era algo. Era un comienzo. No me ofrecí a arreglar las cosas. No me apresuré a llenar el silencio. Simplemente reconocí su realidad y la mía. «Gracias por avisarme, mamá», dije con voz suave. «Cuídate». Era una pequeña semilla de esperanza plantada no en la tierra arrasada del pasado, sino en un pequeño jardín bien cuidado, protegido por una valla muy fuerte. No sabía qué crecería de allí, pero por primera vez me conformé con esperar y ver. La historia termina aquí, en una mañana fresca y despejada. Estoy sentado solo en el porche de la cabaña. Una gruesa taza de cerámica con café negro caliente me calienta las manos. La niebla matutina se adhiere a las agujas de pino y el aire es tan limpio que casi duele respirarlo. El mundo está en silencio, salvo por el parloteo de una ardilla cercana y el susurro del viento entre los árboles. No pienso en Richard, ni en mi madre, ni en las batallas del pasado. No planeo el futuro. Simplemente estoy aquí, presente. He luchado en los rincones más remotos del mundo, soportado el calor, el polvo y la constante amenaza de violencia. Pero la paz que siento ahora en este lugar, en este momento de tranquilidad, es la mayor victoria de mi vida. Es una paz que no solo encontré, sino una paz por la que luché, planifiqué y construí con mis propias manos. Por fin había encontrado mi hogar, no en la madera y la piedra de la cabaña, sino en la silenciosa fuerza de mi alma. La capitana Danica Merrill por fin estaba en casa, y así mi historia llega a su fin aquí mismo, en este porche. La batalla por el legado de mi padre ha terminado, pero sé que la lucha más importante es la que libramos por nuestra propia paz. Mi fortaleza es esta cabaña, pero también es la resiliencia que encontré en mi interior. Todos tenemos una fortaleza que vale la pena defender. Si te sientes cómodo,
Me honraría que compartieras en los comentarios cuál es tu fortaleza personal, ya sea un lugar, una persona o un principio que te guíe. Dale a me gusta si crees en el poder de establecer límites. Y para formar parte de una comunidad que comparte historias de fortaleza y supervivencia, suscríbete al canal. Gracias por escuchar y ser parte de mi sanación. Recuerda siempre defender tu